Buenas tardes, Cornel. Muchas gracias por la charla. Ha sido muy interesante. Yo quería preguntarle en esta misma línea del ataque nuclear, pero un paso más allá. Digamos la situación horrible en la que se da el caso. ¿Qué opinión tiene sobre, para empezar, qué objetivos tendría Rusia? Si tendría una estrategia más de castigo a grandes ciudades de forma revanchista o iría más por objetivos militares. Y luego, ¿qué respuesta esperaría usted de este caso por parte de Estados Unidos y en especial de Europa y quizá incluso más especialmente de España? Si existen protocolos, si cree usted que estamos preparados y cuál cree que podría ser la situación en ese sentido. Muchas gracias. Bueno, pues la verdad es que la pregunta tiene su contenido, ¿eh? Esa es la que todo el mundo se hace, ¿no? Pero nadie tiene la respuesta completa a esa pregunta. Rusia, en principio, todo el mundo piensa que empezaría utilizando un arma nuclear que llaman táctica, o sea, un arma nuclear de pequeña potencia. A mí me parece que usar la palabra táctica y arma nuclear son términos incompatibles. Un arma nuclear siempre es de naturaleza estratégica, no es táctica. En la Guerra Fría se decía, bueno, el arma nuclear táctica para parar a una... Bueno, a mí me parece que no es muy esclarecedor. Es un arma nuclear de poca potencia, de poca destrucción, ¿no? Y la podría usar en tres objetivos de naturaleza distinta. Podría escoger una infraestructura crítica que tuviese impacto en la vida de la sociedad, deteniendo pues el sector eléctrico, energético o alguna cosa de ese estilo. O podría utilizarlo sobre el campo de batalla para parar una unidad, una concentración de tropas, pero en ese sentido es poco eficaz porque los ucranianos están muy distribuidos en el suelo, en el terreno, ¿no? Entonces, el daño táctico, por decirlo de alguna manera, no sería tan grande, pero también podrían hacerlo usando una ciudad. Hasta ahora, el único ejemplo que tenemos se utilizó contra una ciudad. Estados Unidos podía haber elegido un puerto, podía haber elegido una concentración de tropas, pero Estados Unidos eligió dos ciudades porque es lo que tiene mayor impacto político y las guerras se hacen con objetivos políticos, para que el que tiene el poder político tome decisiones. El mayor efecto político es utilizarlo contra ciudades, no contra infraestructuras críticas. ¿Qué haría Putin? Pues no lo sabemos. La inteligencia británica, que como digo es como la agencia EFE, dice que lo utilizaría contra unidades militares y como tiene poco efecto, pues no, aunque emplee el arma nuclear, pues no, el ejército ucraniano no se va a detener, seguirá combatiendo, ¿no? A mí esto me parece el cuento de Caperucita, pero a lo mejor no lo es, ¿eh? Y eso sería, si lo use, la lógico es que empezara por Ucrania. Pero si Rusia se siente atacada, porque la OTAN alguna reaccionará. Si esto ocurre, la OTAN, Estados Unidos no van a, algo harán, ¿no? Yo le preguntaba a Emilio Lamo Espinosa hace un par de días que coincidí con él en el taxi que íbamos a un congreso. Y le dice, bueno, pero es que Rusia tiene armas nucleares. Y si responde, ¿qué? Dice, pero si Rusia emplea armas nucleares, la OTAN intervendrá. Y dice, bueno, esto podría desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Sí, claro. Esta fue la respuesta de Emilio Lamo de Espinosa, ¿no? Y eso podía llevar a que Rusia entonces emplee el arma nuclear contra un país europeo. Rusia ha repetido varias veces que el candidato más importante es Gran Bretaña, porque es el que está más implicado en esta guerra. Quiere decir que atacaría a otra potencia nuclear, pero también puede decir, bueno, pues voy a atacar a un país que no tenga armas nucleares, porque no me puede responder. Y pongo a prueba ya no al país atacado, sino a la organización. Son otros los que van a jugarse el futuro de su país para responder a un ataque sobre un país. España, como bien sabemos, no tiene armas nucleares, ¿eh? ¿Eso es bueno o es malo en este momento? Pues no lo sé. Porque eso nos mantiene más lejos del conflicto, pero también nos puede convertir en objetivo precisamente por no tenerlas y no tener capacidad de respuesta. Por tanto, no sé qué es lo que ocurriría. El tercer grado de empleo del arma nuclear sí sería ya un intercambio entre las dos superpotencias nucleares, que son Estados Unidos y Rusia. Rusia se lo pensará mucho antes de atacar a Estados Unidos. Yo creo que Rusia solo emplearía el arma nuclear contra Estados Unidos si Estados Unidos emplea el arma nuclear primero. O sea, que Rusia nunca atacaría directamente a Estados Unidos. Pero en principio podría atacar a Ucrania y además podría hacerlo con un grado de escalada, primero 1, 2, en fin. Después podría atacar a algún país europeo si Europa se implicase en la guerra, si utilizase fuerzas armadas europeas o de la OTAN para atacar
a Rusia en territorio ucraniano y en un último grado podría llegar a... Pero el problema es que una vez que esto empieza ya no sabemos quién lo controla y ni cómo. Porque la guerra nuclear tiene un problema muy grande y es que si tardas mucho en reaccionar, el otro te puede hacer una destrucción muy grande y tu respuesta es mucho menor. Por eso existen los submarinos nucleares, que son tan importantes, porque esos no los pueden destruir en un primer ataque. Pero si Estados Unidos, ante el empleo del arma nuclear rusa, aunque sea pequeña, hace una respuesta masiva de golpe, la capacidad de respuesta rusa se reduce bastante. No desaparece, pero se reduce bastante. Y si esto nos calcula que al final va a haber arma nuclear, oye, resolvamos el problema lo antes posible. Es decir, que hay muchos cálculos que puede uno hacer. ¿Y cuál es el que está haciendo Putin? No lo sabemos. ¿Qué es lo que está pensando Estados Unidos? No lo sé. Pero que Estados Unidos tiene toda una serie de escenarios desarrollados con posibilidades de ataques convencionales, no convencionales, energéticos de Rusia. Y empezando a pensar qué haría en cada caso, yo no tengo ninguna duda que ya se está empezando a desarrollar ese tipo de respuestas. Pero son respuestas de naturaleza política, no militar, ¿eh? La decisión de hacer una u otra cosa no la tomarán los militares, la tomarán los políticos. ¿Qué está haciendo nuestro gobierno? No lo sé y me alegro de no saberlo. Pero algo estará haciendo, supongo. Hablando con sus aliados, el CNI estará estudiando, pero en fin, ¿y qué hace España? Pues no lo sé. No lo sé lo que va a hacer. Y como digo, me alegro mucho de no saberlo, entre otras cosas porque si no, no podría estar hablando en esta sala.